Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Archivos de Investigación. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de la importancia de la enfermería en los cuidados paliativos. Quiero agradecer, como siempre, a nuestros amigos de área forense, mi querida amiga Natalie Maldonado, que siempre nos acompañan. Muchas gracias. Acción Vital, que el día de hoy tenemos el honor de contar con su director. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, Tenemos también el gusto de contar con Isjuris, la ilustre Sociedad de Jurisconsultos México, que siempre nos acompaña. Asprosec Argentina, muchísimas gracias a toda la gente de Argentina, de Perú, de Colombia y de todo México que nos acompañan en nuestra transmisión de siempre de nuestros archivos. Muchas gracias también a Perito Argentina, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a iniciar presentándoles a nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Jorge Arturo Fuentes Burgos. Les voy a hablar un poquito de su trayectoria y quién es nuestro invitado del día de hoy. Él es egresado del SIX Milpalta del Instituto Politécnico Nacional, director de Acción Vital México, agente capacitador de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, evaluador y capacitador de la red Conocer. Tiene 14 años de experiencia en la capacitación al gobierno y particulares en primeros auxilios, en emergencias médicas, en reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, así como certificaciones internacionales en BLS y ACLS. Un invitado de lujo, doctor, bienvenido. Gracias, doctora. Y pues bueno, como les comentaba, vamos a tener un tema de suma importancia en cuestión de los cuidados paliativos. Me gustaría iniciar, doctor, con que nos pudiera explicar qué son los cuidados paliativos. Mira, doctora, los cuidados paliativos son aquellos que se les dan a las personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad terminal. ¿Qué es una enfermedad terminal? Aquella que nosotros sabemos que el paciente no va a tener cura ¿Ok? y que lamentablemente su periodo de vida no va a superar los 6 meses. ¿Ok? Entonces, pues pueden ser distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, generalmente se pueden clasificar en oncológicas y no oncológicas. En este Ujú. caso, oncológica pues, sería cáncer, que es ¿Ok? la más común, y de ahí en fuera, en las no oncológicas, podemos tener otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, el VIH en su etapa más avanzada, Ujú. entre otro tipo de enfermedades neurológicas, por ejemplo, demencia, pero en una etapa también avanzada, donde el paciente pues ya no tiene expectativas de cura. Entonces, esa es una enfermedad terminal y los cuidados paliativos lo que hacen es ayudar a que este proceso de esos 6 meses sea lo más pues digerible posible para el familiar, perdón, para el paciente y también para los familiares. Ok, doctor, en este caso, ¿cuál es el papel que desempeña la enfermera? Porque, bueno, quiero pensar que es un equipo, no solamente lo que es la enfermería, estamos hablando, pues bueno, de las distintas áreas de especialidades médicas que se pudieran necesitar. Sin embargo, bueno, la enfermería, quiero pensar que es importante por el contacto que tiene directo con el paciente, pero en este caso nos podría platicar cuál es la importancia de la enfermería y de las demás áreas especializadas. Bueno, mira, al ser diagnosticados hay una especialidad que se llama medicina del dolor y paliativismo. En esta especialidad el médico se encarga de atender las cuatro esferas de las cuales voy a platicar ahorita para que el paciente tenga una mejor calidad de vida durante este periodo, pero la enfermería, como en todos los procesos médicos, pues es la encargada de estar, digamos que mano a mano con el paciente. Es la encargada de administrarle sus medicamentos, es la encargada de estar apoyándolo, escuchándolo y alientándolo a que él pueda llevar mejor esta situación que es muy compleja tanto para el paciente como para los familiares. Entonces la enfermería es fundamental porque siempre hemos dicho nosotros que la enfermería es el corazón de los hospitales y de
de todos estos cuidados, porque es una labor muy humana la que se hace, de estar con el paciente, estarlo escuchando, estar al pendiente de él, y la enfermería pues es fundamental para los cuidados paliativos. Claro, porque no nada más es el hecho de atenderlo y darle sus medicamentos. Tocó un punto muy importante. Esta parte de, quiero pensar, doctor, la empatía, el apoyo emocional, la comprensión, porque efectivamente pasan por momentos muy complicados emocionalmente, además de su enfermedad. Sí, así es. Mira, la OMS maneja, aquí nos tenemos que ir un poquito atrás para que podamos entender el papel completo del rol de enfermería y de los cuidados paliativos. La OMS maneja lo que es el concepto de salud como, si lo buscamos en la Real Academia Española, dice es la ausencia de la enfermedad. Pero si lo vemos como la OMS lo maneja, dice que es el bienestar o el equilibrio biopsicosocial. Ujú. Entonces, ahí nos falta todavía otra esfera que manejamos, que es la espiritual. Entonces, al querer pues mejorar esta calidad de vida, dice por ahí Hipócrates que si no puedes curar, pues trates de sanar. Entonces, en este caso no vamos a Ujú. curar al paciente porque ya es Ok, imposible, pero vamos a ok. mantenerlo con una mejor calidad durante este tiempo que le queda, y vamos a atender esas cuatro esferas, que es la psicológica, la biológica, la social y la espiritual. Entonces, la enfermera en la parte física pues va a estar atendiendo las cuestiones médicas, ¿no? Principalmente Ujú. el dolor, que es lo que pues pesa mucho en estos pacientes porque ya traen muchas patologías, y entonces hay que atender el dolor principalmente, El dolor físico. el dolor físico. Ok. Posteriormente viene la psicológica, que es donde pues ya entra la parte afectiva, la parte de que el paciente pues también está viviendo un periodo de duelo, porque él ya está viviendo su duelo Claro. antes de morir. O sea, él ya sabe que se va a morir, entonces entran todas las fases del duelo. Doctor, aquí me surge una duda. Yo he sabido de varios casos de algunos conocidos en donde comentaban, bueno, es que no le decimos que va a perder la vida. ¿Esto sería bueno? Eh, yo difiero un poco de no decirle, porque siempre buscamos hablar con la verdad, que al final de cuentas el paciente se merece ese respeto, ¿no? Es como Ok. ocultarle algo que al final de cuentas tiene el derecho de saber. Entonces, a lo mejor es una decisión que los familiares podrían tomar, pero yo creo que el paciente tiene el derecho de saber cómo está y si realmente sí se va a curar o no se va a curar, para que también él pues sepa que todo esto que se está haciendo pues es para un bienestar, tanto en medicamentos o demás, porque es que pasan por muchos momentos, como están viviendo su etapa de duelo, primero es la negación, como todo duelo, luego es Ok. la ira, ¿sí? Posteriormente es aceptación, o bueno, lucha de poderes y luego es aceptación. Entonces aquí el paciente pues primero va a tener una negación, pero imagínate que lamentablemente tuviéramos una enfermedad terminal nosotros y no nos dijeran, no sé, a lo mejor tendríamos cosas por hacer o quisiéramos ir al mar o quisiéramos reconciliarnos con alguna persona, y ya cuando es el momento, ya no hay tiempo. Entonces siento que le quitas la oportunidad, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Yo no sé ustedes si se han hecho esa pregunta. Yo al menos, digo, acabamos de pasar por una situación muy complicada a nivel mundial por lo que fue el COVID. Entonces, a mí desgraciadamente de manera particular me tocó perder a muchas personas que yo amaba, que yo estimaba, muchos conocidos, muchos buenos amigos. Entonces, de repente sucedía esto, que te dabas cuenta de la situación, de cómo había ocurrido todo, y ellos ni se enteraban. Y entonces a mí de manera particular sí me surgía esta duda, bueno, si fuera yo, me gustaría saber o no me gustaría saber. Yo no sé ustedes, mándenos un mensaje y coméntenos si a ustedes les gustaría o no les gustaría. Sin embargo, yo, si tuviera como 6 meses, sí, para ir a la playa. Pero si no, pero si tengo 15 días, por favor, no me lo digan. Quiero estar tranquila esos 15 días. Es que yo considero que sí debe ser sumamente fuerte. Sí, y es un derecho del paciente saber, pero también no todos los pacientes reaccionan de la misma forma y no todos los pacientes tienen la Así misma es. inteligencia emocional. Entonces, yo creo que nadie tenemos la inteligencia emocional para saber que nos vamos a morir,
pero hay personas que son más resilientes, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, pero el paciente tiene derecho a saber. Claro, claro, sí, sí lo entiendo. Sobre todo desde su postura como médico, Así ¿no? es, o sea, Es una obligación. no podemos ocultarle algo, porque él tiene que tomar decisiones o ella, y saber qué es lo que va a hacer. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, no quieren tomarse sus medicamentos Así y es. deciden ya no tomárselos. Entonces, es imposible que un paciente así decida si no somos honestos con él. Entonces, tenemos que ser muy honestos y decirle las cosas, aunque es un tema muy delicado y muy complejo y muy difícil también Sí. para nosotros. En el caso de la enfermería hace como un clic con el paciente. Entonces, al hacer el clic con el paciente termina siendo como su familiar. Entonces, yo creo que es más fuerte esa pérdida de ese paciente en ellos, en los enfermeros, en las enfermeras, porque todos los días están con ellos, comen, les dan de Claro. comer, los bañan, escuchan sus historias, atienden sus cuatro esferas. Nosotros siempre les decimos, por ejemplo, en la parte espiritual, o sea, no importa lo que tú creas como enfermera, o como enfermero, o como médico, pero respeto. Si él quiere rezar en la mañana, adelante. Si es musulmán y reza 5 veces al día, adelante. Porque al final de cuentas es su individualidad. Claro. Doctor, aquí me surge otra duda. Muchas veces, no sé a cuántos de ustedes les ha tocado, que cuando vamos a un hospital somos atendidos, hospitalizados, y de repente vemos que la enfermera tiene una actitud como yo soy la enfermera y tú exclusivamente eres mi paciente, y con los doctores llega a ocurrir lo mismo, no con todos, pero sí llega a ocurrir. Quiero pensar que no es que hayan perdido esta parte humana, simplemente también son seres humanos que sienten y que les duele. Sí, mira, esto también es muy complejo porque eh, son muchas cosas, ¿no? Que interfieren en esa situación, pero principalmente a veces se toma la decisión de no engancharte tanto emocionalmente con los pacientes por tu bienestar Claro, emocional. Entonces, no es que los veas como cosas, pero si tú de repente rebasas esa barrera emocional, podrías tener bastantes problemas emocionales si el paciente, por ejemplo, muere, o en este caso que estamos hablando, ¿no? De las enfermedades terminales. Entonces, pero eso no quita que tú tengas esa empatía con él. O sea, puedes tener esa empatía, obviamente no van a ser súper amigos, ni se van a ir a tomar, ni nada, no, pero además no pueden. siempre tiene que haber esta empatía con el paciente y en la enfermería también. Pero, ¿sabes? Se ha perdido de repente en algunos casos porque yo creo que es falta de vocación. O sea, y de repente hay por ahí compañeros, o compañeras que no sé, o sea, a lo mejor por los años del servicio que llevan, porque, pues no sé, ya lo que piensan es jubilarse, no sé, se empieza a perder esta como empatía. Y, y lo hemos vivido todos en distintos hospitales, en distintas instituciones. No todas, como bien mencionas, o sea, hay enfermeras que hacen su trabajo excelente, doctores que hacen su trabajo excelente, pero de repente sí nos ha tocado por ahí alguien que les habla muy feo, ¿no? O que prácticamente son como cosas, Claro, ya ni siquiera les llaman por su nombre, ok, ¿no? por un número. Por un número. Ok, perfecto. Bueno, en este sentido, de manera personal, doctor, ¿qué pasa cuando usted, el doctor Jorge, tiene la noticia que su paciente se da cuenta mediante sus estudios que su paciente va a perder la vida? ¿Cómo enfrenta un doctor esa situación? ¿Cómo se acerca al familiar? ¿Cómo te acercas al paciente? ¿Qué es lo que se debe hacer? Mira, primeramente sí se siente, o sea, emocionalmente no lo podemos bloquear, aunque lo podemos controlar, como bien dice, somos seres humanos y lo sientes. Yo apenas viví una experiencia, de hace 2, 3 meses, de un paciente que yo me vine del estado de Veracruz y lo dejé con cierta medicación, se me nos puso mal y resulta que tenía cáncer de esófago. Entonces, sus siguientes estudios eran para verificar eso, pero que cuando yo me vine se puso mal, lo llevaron ya directamente al hospital y resulta que ya tenía cáncer de esófago, completamente obstruido
el esófago. Entonces, a pesar de que me avisaron a mí, que directamente yo no me enteré antes para poderles dar la noticia, pues él confiaba plenamente en mí. Claro, Entonces se acercaba y me decía, es que yo sé que usted me puede curar. Y tú sabes que no la puedes curar porque el cáncer ya estaba en una etapa qué fuerte. terminal. Ujú. Entonces era muy fuerte, pero bueno, yo hablaba con él y le decía, mire, no lo podemos curar porque ya es muy complejo, pero sí podemos sopesar eso para que usted no sufra tanto. Entonces hay formas, ¿no? Pero él decidió ya no tomarse sus medicamentos. Y lamentablemente falleció como hace 15 días, 3 semanas. Ok, es esta parte que nos comentabas de que, bueno, ellos tienen derecho a saber Así para es. poder tomar una decisión de qué es lo que van a decidir hacer, ¿no? Si van a seguir con su medicación, con su Ujú. tratamiento, o si deciden ya no hacerlo, inclusive sé de algunos que prefieren quedarse ya en casa. Sí. Hay quien, por ejemplo, está en el hospital y ya no quiere estar en el hospital. Prefiere estar esos días con su familia. Entonces ellos tienen el derecho. Por ejemplo, yo sentí muy feo porque yo le decía, tómese sus medicamentos. O sea, todavía hay manera de que, pues mediante una sonda pueda comer. Pero ya no quería. O sea, me dice, es que ya no quiero. Porque ya no quiero sufrir, porque ya me cansé de los sueros, porque ya me cansé de los hospitales. Ya no quiero. Ok. Entonces es difícil, pero es respetable también su decisión. Pero sí es un tema muy complejo porque pues intervienen, por mucho que tú te bloquees, por mucha experiencia que tengas y todo, tú sientes como doctor, la Claro, enfermera siente. así Y es. sabes, el dar la noticia es difícil. O le das la noticia al familiar, o le das la noticia al paciente. Entonces ese es un tema muy delicado, pero precisamente regresamos a las esferas, ¿no? Donde hablamos de la salud. O sea, tenemos que cubrir esta parte psicológica, donde tenemos que enfrentar la realidad de lo que está pasando. Tampoco podemos ocultarlo. Doctor, en este sentido, todas las personas que intervienen hablando de enfermeras, enfermeros, los doctores, deben tener una preparación emocional, psicológica, para poder enfrentar todo esto. Sí, mira, lo ideal es que todos vayamos a terapia. Bueno, todos en general, pero de manera muy particular en nuestra profesión o en el área de la salud, sí es importante porque nos enfrentamos a muchos aspectos diarios complicados. Entonces, si te llegas a poner mal, si ha habido casos de suicidios en medicina, en enfermería, donde de repente no puedes con toda esta carga y tomas una alternativa, pues, que podría decir yo que no es correcta porque no he llegado a ese punto. No, no sé si en el momento la persona para él fue lo mejor. O sea, sí, te ha tocado conocer a quienes han llegado a esos extremos por Sí, lo que viven día a día en su sí, área laboral. sí, sí, porque por mucho que tú te bloquees emocionalmente y que sepas que es tu trabajo y que sepas, por ejemplo, en el área de urgencia, te llegan cosas muy feas. Pues llega un momento donde, por ejemplo, a mí en lo particular, me duele, y no es porque los adultos no me duelan, me duelen, pero atender, por ejemplo, a un niño, atender a un adulto mayor, es más difícil para mí. Me siento más feo. ¿Me explico? Si no puedo Ujú. hacer algo. A Sí, veces hay claro. cosas que están en tu control y para eso estudiaste, pero hay otras que no están en tu control. Pues de repente ya te llega el paciente que ya no puedes hacer nada y por mucho que sepas, por muchas especialidades que tengas, por muchos medicamentos o técnicas o estudios clínicos que haya, hay veces que no se puede. Tú haces lo que puedes, ¿no? Claro, Porque no lo vas a sí. dejar, pero como que te queda eso de, o sea, no sé, o sea, tal vez si yo tuviera otra especialidad o si yo hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Si hubiéramos tenido los medicamentos, porque a veces no hay los medicamentos. Por ejemplo, Híjole, ese es un tema muy fuerte. sí, aquí en la medicina paliativa, o sea, generalmente los medicamentos opiáceos, como por ejemplo la morfina y demás, son medicamentos que, aunque tú no lo creas, aunque ustedes no lo crean, no son tan comunes en los hospitales, no todos los tienen. Entonces, pues a lo mejor tú quisieras darle morfina para que sufra menos, pero no hay. Entonces le das un analgésico menos fuerte o de otra familia y entonces obviamente
pues no estás pudiendo actuar como quisieras. Pero no porque tú no quieras, no Claro. sepas, sino porque no hay los medios. Y eso nos enfrentamos frecuentemente. Ok, en este caso, los doctores son quienes tienen la obligación de explicarles también esta parte sensible que deben tener los enfermeros o enfermeras, porque recordemos, decíamos hace un momento, ellos son los que tienen el contacto directo. Ujú. Entonces, los doctores son los encargados, primeramente, de dar la noticia que los Ujú. medicamentos van a cambiar, cuáles son los nuevos cuidados y posteriormente a eso, pues bueno, sí, tocar este punto sensible. Pues mira, nosotros damos las indicaciones, si podemos, en el momento también, porque también interfieren muchos factores, por ejemplo, el número de pacientes que tengas, si a lo mejor tienes 40 pacientes, pues es complejo y a lo mejor de esos 40 pacientes 5 están muy mal, ir a platicar y a sentarte con ellos y escucharlos. Depende mucho también de tu calidad humana y de tu ética, pero también es tu calidad humana, ¿no? Pero así como que tú le des instrucciones a la enfermera y le digas, mira, vamos a trabajar no solamente la parte física, sino la parte emocional, es complejo a veces por todo el ajetreo del hospital. Pero es parte de su formación, o sea, ellos en sus carreras, en sus diplomados o donde hayan estudiado, ven una materia o un módulo de cuidados paliativos donde se ve todo esto para que puedan ayudar al paciente. Ok, Obviamente también tiene que ver con su calidad humana, porque habrá quien sí. diga, pues yo ya cumplí, ya le puse morfina y no, pero depende mucho de la calidad humana. En este sentido, doctor, ¿cuál sería la formación más adecuada para un enfermero o enfermera? Sabemos que académicamente existen varios niveles, sin embargo, yo de manera particular considero que la calidad humana para dedicarte a un área de la salud es la misma. En cualquier Así es. nivel educativo debe ser la misma. Y dentro de esta generalidad, ¿cuáles son las características que debe tener todo enfermero o enfermera? Mira, pues debe principalmente tener esta empatía, preocuparse por la gente, preocuparse por ayudar a los demás, tener esas ganas de ayudar. Eh, de repente, ¿sabes qué llega a pasar? Y a lo mejor me meto en camisa de once varas, pero ¿qué llega a pasar? Que a veces estudian esto porque sus familiares trabajan en algún área y ya les van a dar una plaza. ¿Sí me explicó? Pero no tienen esa vocación. Ujú. Y no nada más pasa en el área de la salud. Sí, Yo di claro, en clases todas en la las Escuela áreas. Nacional de Maestros y me tocó ver eso. Entonces yo veía bueno, pues ya voy a salir y voy a ser maestro. Y ya voy a tener mi plaza. Y tú veías si no les gustaba trabajar con los niños. Entonces, se necesita vocación para trabajar con los niños, se necesita vocación aquí para estar con los pacientes, para entender que son personas y que necesitan de nosotros. Y bueno, si te tienes que desvelar, te desvelas. Si no llega tu relevo en enfermería, te quedas. O sea, eso es vocación. Pero si yo voy nada más por la plaza, o si yo voy nada más por el dinero, eh, obviamente somos profesionistas y obviamente no llego a la gasolinera y les digo, oigan, llénenme mi tanque porque yo tengo mucha vocación. ¿Sí me explicó? O sea, tengo que también como que poner en la balanza eso, saber que también estudié para esto y saber que también merezco una retribución, pero la parte de vocación es fundamental, porque si no tengo la vocación, o sea, tengo a lo mejor esa humanidad, porque podría tener otra profesión y tener esa humanidad, aunque no sea del área de la salud. Pero si no la tengo en el área de la salud, va a ser muy complejo. Se van a enfrentar a muchos problemas y yo siento que de ahí viene todo lo que platicábamos hace rato, que de repente te topas con una enfermera que prácticamente te agarra el brazo y te lo jala y si le dices algo te Sí, regaña y dijo, o sea, como que tal vez es tanto su nivel de frustración de tantos años de trabajar en algo que no quieren, que se ok. desquitan con este, las, los pacientes, ¿no? Entonces, calidad humana, ganas de ayudar, pasión por lo que haces, pasión por salvar vidas. Doctor, tenemos saludos. Lo saluda Angélica.
Cajamorca Zambrano, saludos desde Ecuador. Angie, un beso, muchas gracias. Saludos hasta Ecuador que nos están viendo. Joe Carrión, muchas gracias por las estrellitas. Joe, de verdad, gracias. Nos dice Gema Recendis. Buenas tardes, doctor. Cuando ya no quieren recibir los cuidados paliativos y llegan al suicidio, ¿usted considera una opción viable, como una opción viable la eutanasia? Mira, la eutanasia no está permitida en nuestro país. Hay países que sí la tienen regulada y permitida. En nuestro país no. Lo que se hace es, pues vuelvo a lo mismo, llevar al paciente a un punto donde tenga una mejor calidad de vida para que él pueda, en este caso, pues morir en paz, lo mejor que se pueda, pero que se autorice o que estemos de acuerdo, es un tema muy controversial, porque yo creo que Sí. depende de cada persona, pero legalmente no está permitido. Legalmente no se puede hacer. Si el paciente te dice, oiga, doctor, ¿sabe qué? Inyécteme algo para que ya no puedes. Pues eso no se puede hacer. Claro, quiero pensar que por eso en México lo que hacen es decir, ya no tomo mis medicamentos, ya no me hago ningún tratamiento y que pase lo que tenga que pasar. Sí, sí, entonces es decisión de ellos, eh, pero sí, pero legalmente no está permitido. Ok. Nos dice Maricielo, ¿qué importancia tiene la tanatología en el ramo de la enfermería y cómo podemos emplearla en conjunto paciente y familiares? Bueno, la tanatología pues sabemos que es una ciencia importante que ayuda también a poder este, entender las pérdidas, no solamente las muertes, sino pérdidas en general. Y bueno, pues es muy importante que se trabaje en conjunto también con un tanatólogo y que también, pues bueno, que haya los medios para que el paciente pueda asistir a un tanatólogo y, y que se preste también el paciente a poder recibir esta ayuda. Es complejo porque están en su fase de duelo. Claro. Entonces, como es su fase de negación, lo que yo te presente en fase de negación está mal, porque tú todavía no aceptas eso. Pero en el momento en que se dé la oportunidad durante esta fase de duelo, obviamente el trabajo en conjunto de otras áreas de la salud, psicología, en este caso las maestrías en tanatología y demás, pues van a ayudar bastante porque el paciente va a tener herramientas para poder sobrellevar esto que es tan complejo. Este es un tema muy complejo porque cada quien identifica la muerte de una manera diferente. Así es. O sea, hay gente que dice, bueno, pues, como tú me decías hace rato también, que ni me digan. Y hay gente que no, dice, o sea, yo quiero saber, ¿no? Yo quiero prepararme, yo quiero despedirme. Entonces, es muy complejo porque cada quien lo interpreta diferente. Entonces, sería como generalizar. Claro, porque hay quienes creemos que hay una vida después de esta, ¿no? Y que solamente vamos a transitar de aquí hacia otro lugar. ¿Mm? Pero hay quienes también creemos que todo se acaba. Así es. Entonces piensan que ya no hay más. Y obviamente yo me pongo en su lugar. E imagínate la desesperación de saber que ya es todo lo que va a pasar. Y hay quien dice, no, pues yo voy a reencarnar otra vez. ¿Te explico? Depende de sus creencias. Entonces, pues si reencarnas, ¿qué puede pasar? Que vuelvas a reencarnar en otra persona y tienes otra oportunidad. O sea, en vez de ser un fin, es un inicio, ¿no? Claro. Pero sí depende mucho de las creencias, depende mucho de la educación de cada persona o de sus experiencias de vida también. Entonces, por eso este es un tema tan controversial en el aspecto, por ejemplo, de la eutanasia, porque es muy, muy complejo. Cada quien tiene opiniones muy diferentes. Claro, sí, es verdad. Tenemos saludos de Ixchel Castañeda, nos dice saludos, doctor. Y bueno, me gustaría que nos pudieras explicar, doctor, cuáles son los cuidados paliativos, porque hablamos, bueno, que son cuidados que se le deben dar a una persona cuando ya está en fase terminal, pero ¿cuáles son esos cuidados? Específicamente, ¿cuáles son? Mira, en el área física, en la esfera física que te comentaba, pues al paciente hay que alimentarlo, hay que ver su eliminación, o sea, que pueda hacer del baño, tanto orinar como defecar. Hay que darle sus medicamentos,
Hay que vigilar, por ejemplo, en los cambios posturales, que el paciente no esté en una sola posición mucho tiempo porque puede generar úlceras por presión. Que es Ok. una úlcera por presión, lo que le llamamos popularmente llagas. Entonces, el enfermero o la enfermera en este caso tiene que estar movilizando al paciente, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente no genere estas llagas por la presión de la piel sobre el colchón. Hay muchas formas de evitarlo. Por ejemplo, le pueden poner piel de borrego. Lo tienen que estar moviendo aproximadamente. Bueno, varía de bibliografía a bibliografía, pero más o menos 1 hora y media cada 2 horas. El paciente lo tiene que cambiar de posición. Si está del lado izquierdo, pues lo paso del lado derecho. Y si está del lado derecho, lo pongo boca arriba. Que tiene sus terminologías médicas, pero lo decimos así para que Ujú, la gente nos sí, entienda. Y a lo mejor lo siento tantito y lo dejo sentado y luego otra vez lo vuelvo a acostar o lo pongo de lado. Pero fíjate, por ejemplo, en una guardia de 24 horas, si estamos hablando de mover al paciente cada hora y media, o sea, el enfermero está pero activo, ¿no? Tiene que estar al pendiente de sus medicamentos, al pendiente de su comida, al pendiente de su baño, al pendiente de que esté haciendo sus necesidades correctamente, de que no haya otro tipo de alteraciones. Y sobre todo en el área física se maneja mucho el dolor. Pues hay que tratar el dolor, porque el dolor es lo primero que se trata. Primero tratas, tú vienes a consulta y te duele algo, y antes de revisarte otra cosa, primero te quito el dolor. sí, No te puedo claro. atender la bacteria si no te quito el dolor. ¿Me explico? Porque el dolor genera mucho estrés, genera muchas sustancias en el cuerpo que no son benéficas. Entonces, atender el dolor en los cuidados paliativos serían entonces físicos eso, psicológicos. Parte de los cuidados paliativos es aprender a escuchar, porque el paciente se va a conectar contigo, te va a empezar a contar su vida y te va a empezar a contar cosas. Entonces el enfermero pues le hace de todo, ¿no? Claro, porque ni siquiera el familiar está tanto tiempo Así es. como el enfermero o enfermera, ¿no? Ellos son los que están, como bien decías, cada hora, a cada momento. Quiero pensar que si el paciente tiene dolor, pues le habla al enfermero. Entonces, son los que están todo el tiempo. Sí, y empiezan a contarles y, y, y tienes que aprender a escuchar, porque no sabemos escuchar de repente. Entonces el enfermero está escuchando, eso en la parte psicológica, en la parte social, aprender el enfermero a tratar con los familiares, porque no sé, no siempre está el enfermero, dependiendo de las circunstancias también. Habrá familiares que digan, ¿sabes qué? Voy a contratar al enfermero en la noche, pero yo estoy con mi paciente en la mañana. Puede ser por comodidad, por economía, por lo que tú quieras, porque también, pues tener un enfermero 24/7 sí es caro. Sí, claro. Digo, Entonces, hablando en tu casa de manera particular, ¿no? sí, de manera particular. Entonces, imagínate, las otras 12 horas está con los familiares, entonces él tiene que estar mucho en contacto en enfermería con los familiares para ver cómo están tratando a ese paciente también esas 12 horas que tú no lo ves. Claro. ¿Sí? Hay muchos casos tristes donde, sobre todo las personas de la tercera edad, ya como que los abandonan y les hacen caso. Entonces imagínate, tú le cambias su pañal, tú estás al pendiente de, a lo mejor ya tiene sonda, no sabemos, de moverlo, de estar al pendiente de él, y las otras 12 horas ni le cambian el pañal. Entonces es donde entra ahí la parte social, que tienes que verificar que el entorno del paciente también sea adecuado para este proceso. Claro, y sobre todo en este caso pensemos en el ejemplo de que el paciente no puede hablar. Porque un paciente que puede hablar se puede quejar y Sí, lo va a hacer, pero alguien que no puede hablar es más es complicado. más complicado. Entonces, como bien comentábamos, o sea, enfermería, la verdad, mis respetos, o sea, es una profesión muy humana, mucho de corazón, mucho de ayudar, Claro, porque pues digamos que es quien se avienta todo el paquete fuerte. Y no es porque nosotros no lo hagamos, pero son quienes están claro, quienes están prácticamente 24/7, ¿no? 24/7. Con ellos. Así es. Doctor, tenemos una pregunta de Cintia Santiago. Nos dice, ¿cómo se puede ayudar a una persona que está sufriendo por la pérdida de un ser querido? Nos dice, disculpen la pregunta, Cintia, no te preocupes, estamos para responder todo lo que quieran saber, realicen sus preguntas. Bueno, yo creo que la mejor forma de ayudar a alguien, primero es escucharlo y no juzgarlo.
porque somos mucho de que nos platican algo y empezamos a querer sacar un juicio de lo que nos platican, ¿no? Y Sí. a veces la gente nada más necesita que la escuchen. Ujú. Entonces, esa sería yo creo que una primera opción. Y posteriormente, pues sí, obviamente el auxilio de los profesionales en el área, que sería terapia psicológica. La gente también por ahí anda de repente equivocada y piensa que ir al psicólogo es porque estás loco. Y no es cierto. O sea, todos necesitamos ir al psicólogo Así es. para soltar cosas que traemos, para encontrarnos, para saber quiénes somos, de dónde venimos, qué Una hacemos. estabilidad Una emocional. estabilidad emocional. Entonces yo creo que ahí lo importante primero sería que esta persona o quien se esté hablando primero que pueda expresar esas emociones, esa ira, ese llanto y posteriormente recibir una ayuda profesional. Porque también el caso pues, puede ser muy variado, ¿no? Porque qué está pasando, en qué fase de su duelo está. Hay personas que se estancan en una fase del duelo. Hay personas que superan esas fases del duelo en 3 4 meses, dependiendo de su resiliencia, su preparación y de las ganas que tengan de salir adelante también, porque también se necesitan ganas. Y hay gente que se estanca en una fase del duelo y que puede estar 10 años llorándole a alguien. Sí. ¿Sí me explicó? Entonces, cada cabeza es un mundo y no se juzga a la de 10 años ni se premia a la de 3 meses. O sea, simple y sencillamente los puse como ejemplos, pero en qué fase del duelo está, por qué sigue sintiendo este dolor, por qué no ha aprendido a dejar ir, a cerrar círculos, que también esa es una parte importante, pero cada cabeza es un mundo. Claro, yo considero que indispensable solicitar ayuda profesional, porque aquí estamos hablando del duelo del paciente, pero también del duelo de la familia. Entonces, considero que muchas veces como familia, con todo el amor del mundo, quieres ayudar, pero tú también estás mal. Sí. Tú no estás en condiciones de poder ayudar a nadie porque quien necesita ayudar es tú también. En estas enfermedades terminales no solamente se enferma la persona, el paciente, se enferma la familia. Así es. Pues es común, comunitario. Tenemos otra pregunta, doctor. Nos pregunta Gaviota. ¿Los cuidados paliativos, más que ayudar al paciente, es para la aceptación de la familia? Es que esta es una rama interdisciplinaria de las 4 esferas que les comentaba. O sea, físicamente, psicológicamente es al paciente, pero también es socialmente tenemos que ayudar a la familia también a aceptar. O sea, es de todo. No nada más lo podemos orientar a la familia o al paciente. Claro, y considero, doctor, que muchas veces cuando nos dan esta noticia, lo que hacemos es pensar inmediatamente en el tratamiento, en el doctor, las especialidades, medicina exclusivamente, ¿no? Si lo llevo a otro lado, consulto, pido otra opinión, hago más estudios, pruebo con otros tratamientos y nos olvidamos de esta parte emocional Así es. que es fundamental y que es la que nos va a dar el valor para poder realizar todos los tratamientos médicos. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de los pacientes que han sobrevivido al cáncer, son personas muy valientes. O sea, Sí, imagínate por todo lo que pasaron físicamente, emocionalmente. Cuando son parejas, luego las dejan solas o los dejan solos. Y, y entonces se enfrentan muchas cosas y para todo eso se necesita una fortaleza emocional impresionante. claro. Que si no la tenemos bien trabajada o no nos sabemos acercar en el momento adecuado a un profesional, pues nos puede dar la vuelta y nos va a afectar. En vez de ayudarnos, nos va a dar para abajo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, pues bueno, sí, la sugerencia es eso, busquemos ayuda profesional, porque realmente, como bien decía, yo considero que cuando se da esta noticia, entra en duelo toda la familia. Así es. Eh, Connie Chávez, saludos, director de Escuela Acción Vital. Saludos. Todas sus alumnas lo quieren mucho, le mandan muchos saludos. Saludos, chicas, a todas. Eh, Alex ETR, atendiendo al tema, gracias, doctor. ¿Y cómo hacen los y las enfermeras para sobrellevar el desgaste emocional? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Se crean campañas también. Hay algunos hospitales que crean las campañas de este bienestar psicológico o de grupos de autoayuda, donde hay sesiones, por ejemplo, donde se reúnen todos los profesionales de la salud después de un turno
y se habla sobre lo que pasó, inclusive el hecho de expresar lo que viviste, ya para ti es importante porque no te lo quedas. Claro. Entonces entran los de la ambulancia, los paramédicos, entran los médicos, entran las enfermeras, todo el personal involucrado y expresan sus emociones, y estos grupos obviamente están dirigidos por un profesional de la salud, en este caso su área, pues, la psicología. Y ahí, pues bueno, ya estas sesiones de autoayuda te permiten poder aprender a manejar pues lo que viviste en el momento y a poder expresar tus emociones y no guardarlas para que no te generen un daño después. Claro, sí, porque es muy impactante, sobre todo al principio. Considero que para quienes van iniciando es de suma importancia. Posteriormente, pues bueno, vas adquiriendo experiencia y entonces vas actuando de manera pues más sensible, pero también comprendiendo que la muerte es parte de la vida y que lo único que te resta pues es tener sensibilidad con el paciente y poder apoyar. Ahorita, doctor, recordé una anécdota que me sucedió de manera personal hace muchos, muchos años, y digo, sí es algo impresionante porque yo lo viví. En alguna ocasión nos avisan de un familiar, de un amigo que iba a fallecer, entonces pues el grupo de amigos vamos, lo apoyamos, estaba en el hospital, y entonces comienzan a pasar a despedirse, ¿no? Dicen, pues pasen a despedirse porque ya va a morir su familiar, y entonces yo andaba buscando agua y andaba ahí en el hospital, y de repente paso frente a una camilla en donde le empiezan a dar resucitación a una persona que le acababa de dar un infarto, y entonces yo me doy cuenta de la situación, ¡pum!, me desmayé. O sea, fue tan impresionante para mí el hecho de darme cuenta, fue así como sale en la televisión, que se ven que todos corren y comienzan a darle los primeros auxilios y le daban toques y no nada, y hasta que escuché hora de muerte. Sí. Hora de muerte, tal hora. Y en ese momento fue lo último que recuerdo. De verdad, sí es muy impresionante. Yo caí al piso y ya después, ya recuerdo que ya estaba dentro en un consultorio, me estaban atendiendo y según yo fui a apoyar, ¿no? Sí. Ese fue el apoyo que yo di, más preocupación, ¿no? Porque ¿qué me estaba pasando? Es que como tú dices, es muy impactante, y fíjate que algo que nosotros enseñamos en los cursos y demás, siempre digo esta frase, que las vidas no se salvan con buenas intenciones. Así es. Pero esta es una gran responsabilidad, ¿sabes? Sí, por supuesto, o sea, son vidas. Porque es un peso que tienes, claro, que no es algo que lo tomes a mal, porque para eso estudias, pero es una gran responsabilidad, porque imagínate, o sea, el hecho por ejemplo, en este caso que tú presenciaste el paro cardiorrespiratorio, o sea, ese equipo de reanimación, que es parte de lo que enseñamos también en el ACLS, el RCP avanzado, pues imagínate, o sea, ahí ese equipo está conformado por 6 personas y esas 6 personas tienen que saber exactamente qué hacer. No pueden entrar a alguien que no esté entrenado. Claro. Entonces, uno está en la vía aérea, o sea, revisando su respiración. Sí. Otro está dando compresiones torácicas. Otro está con el desfibrilador dándole las descargas. Otro mete medicamentos. El líder le dice qué hacer. Otro está anotando todo porque tenemos que tener un respaldo legal, médico legal, ¿no? Entonces, todo el equipo trabaja así como relojito, haciendo lo que tiene que hacer bajo el estrés de que esta persona viva o muera. Claro. O sea, entonces es algo, empiezas a agarrar una resiliencia muy interesante, pero sí es algo que se pueda manejar, sí es algo que se puede trabajar, y es algo también de lo que la enfermería y la medicina pues se tienen que sentir orgullosos Así es. de todo este trabajo que se hace para la comunidad y para el bienestar de las personas. Claro, por supuesto. Y queremos agradecer por estrellitas a Fer. Fer, un abrazo, muchísimas gracias. Pues doctor, nos vamos a ir a un corte. Regresamos, no se vayan. ¿A ti que buscas flexibilidad? Para comenzar tu bachillerato o licenciatura, una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo, el Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho,
criminalística y criminología, así como bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. ¡Inscríbete! Sabemos que has pasado por situaciones difíciles y a veces nadie comprende con lo que estás cargando. No temas por regresar a clases. Juntos saldremos adelante. Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México. Estudia con nosotros y cambia tu vida.
A ti que buscas flexibilidad para comenzar tu bachillerato o licenciatura, una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo, el Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho, Criminalística y Criminología, así como Bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. ¡Inscríbete ya! Pues ya estamos de regreso después del corte y doctor, tenemos una pregunta de Maricielo. Nos dice, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener en casa con un paciente que recibe cuidados paliativos? Miren, pues básicamente esos cuidados, como les comentaba hace un momento, son cuidados de alimentación, cuidados de eliminación, cuidados principalmente de administración de medicamentos. ¿Por qué? Por lo que hablábamos del dolor. En los cuidados de alimentación, es que esto es muy variable, te voy a explicar por qué, porque no todas las enfermedades terminales son iguales. Okay. No todo el cáncer está en el mismo lugar. Por ejemplo, el paciente que te comentaba, el cáncer es en el esófago. Ese paciente ya no puede comer normal. Entonces ese paciente probablemente tenga una sonda donde coma por la sonda, entonces él requiere cuidados muy específicos donde se puede entrenar a los familiares dependiendo de dónde le hayan puesto la sonda. Porque a veces a lo mejor si se la ponen en un hospital público le van a decir, ¿sabe qué, señora? Ahí está la sonda y hágale como pueda. ¿Sí me explico? Porque no hay el tiempo. A lo mejor en un hospital privado sí, a ver, vente y te agarran de la manita y mire, se va a hacer así lo de la sonda, se le va a dar de comer de esta manera, usted le va a llenar las jeringas así, va a estar de esta forma. Pero este paciente ya no puede comer por ahí. Hay pacientes que no pueden eliminar de manera natural. Por ejemplo, ya tienen una colostomía, que es un orificio por el cual defecan. Es una bolsita que traen en el estómago, en el colon, que está conectada por un catéter y defecan por esa bolsita. Entonces, obviamente ese procedimiento se hizo por una situación específica. Claro. Entonces, nosotros estamos hablando del programa de una manera muy general, pero los cuidados paliativos son específicos. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque no es lo mismo para el cáncer de colon que para el cáncer de pulmón. Claro, de acuerdo a la enfermedad. Exacto. Entonces, cuando nos referimos a qué cuidados hacemos, pues yo digo de una manera muy general cuidados de alimentación, pero depende de cada patología qué cuidado se va a dar. ¿Sí me explicó? Por eso decirlo ahorita así como vamos a darle de comer así es difícil porque depende de la patología. Cuidados de eliminación igual. O sea, no todos los pacientes se eliminan igual. Habrá quien pueda ir al baño y habrá quien tenga sonda vesical, ¿no? Entonces, de manera general es eso, alimentación, pero dependiendo de la patología. Eliminación, dependiendo de la patología. Lo que sí es básico es que también si el paciente tiene movilidad o no.
Claro, porque pudiéramos hablar de quienes requieren que se les dé su baño ahí en la cama, ¿no? Que los limpian, me Así es. parece. Y hay quienes pueden levantarse, pueden asearse. Entonces, solo requieren apoyo a lo mejor para alguna sonda u otra cosa. Exacto. Y hay situaciones donde, por ejemplo, los mismos familiares tienen el entrenamiento o los hospitales sí tienen la disponibilidad de darles este entrenamiento, por ejemplo, en pacientes que tienen daño renal, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen el proceso de diálisis, hay algunos hospitales donde te dan el entrenamiento ahí para que tú hagas el cambio de las bolsas de diálisis. Entonces, recibes ese entrenamiento, haces los cambios de bolsas y no requieres a lo mejor de un profesional de la salud que te apoye. Que claro, siempre es importante porque, bueno, a lo mejor lo que me dijeron en 5 minutos son 10 por el estrés, por las prisas, no le entendí bien y puedo contaminar a lo mejor al paciente. Pero también depende de muchos factores, como el económico, ¿no? O sea, tal vez no tengo para pagarle a la enfermera. Entonces tengo que Claro. aprender a hacer la diálisis yo. Claro, sí, porque además, bueno, aquí me surge otra duda, doctor. ¿Es mejor en casa o es mejor en el hospital? Yo creo, miren, las herramientas, siempre va a haber mejores herramientas en el hospital porque tenemos todos los dispositivos para que en determinado momento y el personal y la preparación y las áreas para que en determinado momento si hay una crisis se pueda atender al paciente. Pero al ser una enfermedad terminal que ya no tiene cura, o sea, la triste realidad es que ya no tiene cura, la elección del paciente de irse a casa también es viable siempre y cuando los métodos que se lleven ahí para llevarlo a este proceso de una mejor manera se hagan adecuadamente. Cuestiones, por ejemplo, de asepsia, o sea, de limpieza, cuestiones del entrenamiento para los dispositivos que tiene el paciente. Si tiene Claro. dispositivos, porque puede ser, tú ves a la persona y a lo mejor no está tan mal. Va a llegar a un punto donde a lo mejor empieza a vomitar, donde empieza a sentirse mal, donde ya no se puede Claro, pero no levantar. está conectado, no tiene Exacto, nada. no tiene sondas, no tiene colostomías, no tiene traqueostomías, o sea, son muchas cosas las que puede tener. Entonces, a veces el paciente se siente más cómodo y dice, ¿sabes qué? Desconéctenme de todo y yo voy a estar así. Obviamente va a reducir su proceso. Si el proceso iba a durar tentativamente 6 meses, que no somos adivinos, también, o sea, son estadísticas que más o menos tú le das una estimación de vida, pero depende también de muchos factores. A lo mejor de esos 6 meses, él ya no decide tomar su medicamento, decide ya estar en casa, saben que a mí ya no me conecten a nada, a mí ya no me pongan sondas de nada, por ejemplo, en el caso de la alimentación por otras vías, Ujú. que no sea la oral. Entonces, pues obviamente un paciente que ya no come y un paciente que ya no se quiere dejar inyectar y que tú le tienes que poner solución porque ya no puede tomar agua, pues ese paciente ya no va a llegar a los 6 meses, Claro. porque ya no está comiendo, ya no está hidratándose. Entonces es una decisión muy de la familia y del paciente que viva este proceso intrahospitalario o en casa. Y a veces también te voy a decir una cosa, el hospital tiene que tomar decisiones, porque el objetivo del hospital es salvar vidas. Y fríamente esta vida ya no se puede salvar, entonces el hospital que va a tener que tomar una decisión y decir, sabes que ya no puedo tener este paciente aquí, que este paciente ya no se va a curar y yo necesito esa cama Claro, para alguien que sí puedan para alguien atender, ¿no? que sí se pueda atender. Ujú. En emergencias se llama, les digo para que tengamos una analogía, se llama triage, que es clasificación de lesionados. Cuando tú llegas a urgencias, tú pasas por un periodo de semaforización de triage. No sé si lo hayas visto pegado ahí Sí, unos semáforos. Entonces, el triage, ¿qué hace? Dice, ¿sabes qué? Ya llegaste tú que te pegaste en el dedo chiquito del pie, ¿no? Tú no eres una prioridad de atención. Te duele, pero no eres una prioridad de atención. Y te puedes enojar con nosotros y puedes decir que tú pagas el seguro y que el clásico, por mí tragas y todo ese tipo de cosas que escuchamos en el hospital, pero no eres una prioridad. Sin embargo, si llega una persona en la ambulancia con paro cardiorrespiratorio, es prioridad. Entonces, lo mismo se aplica aquí. O sea, lamentablemente, este es un paciente terminal y se tiene que ocupar esa cama. Fíjate el tipo de decisiones que se tienen que tomar. sí. Es una decisión difícil que tienen que tomar los directores y que ya tienen las instrucciones en los hospitales. Pero sabes que estos pacientes se tienen que ir a casa. Y a lo mejor tú me dices, familiar, yo quiero que se quede en el hospital. Pues si tú quieres, pero ya no se puede quedar en el hospital.
Ok, ¿Sí me explicó? sí, Porque a lo mejor en tu conciencia tú comentas, ¿no? Yo quiero que esté aquí al 100 porque si se presenta una emergencia lo pueden ayudar de una manera mejor, pero ya no hay cupo. Claro, no es lo mismo en un hospital privado. En el claro, sí, hospital por privado pues te supuesto. lo van a tener ahí, si quieres, hasta el año. ¿Sí me explicó? Sí, Pero claro, también económicamente son mundos muy diferentes. Que sí. en un hospital privado, y no te estoy diciendo de tanto renombre, un hospital, una clínica privada que te puedas encontrar en tu colonia, te pueden salir 3 días de hospitalización, 4 días en 70, 80, 90,000 pesos. Qué barbaridad. Para que también hagan ustedes la analogía de si realmente requiere, ustedes también tienen que tomar esa decisión fría de si realmente, o sea, no se va a curar el paciente. Es la parte que tenemos que entender. ¿Y dónde te gustaría? Tomar decisiones fuertes, ¿no? Ajá, es donde, ¿qué te gustaría a ti? Que este familiar estuviera contigo, con sus seres queridos, estos últimos días, pues estuviera en un hospital donde no se puede ni despedir de ti, que era lo que pasaba en el COVID, Sí, es correcto. que de repente se metían y ya, los intubaban y tú ya no sabías de ellos, una de dos, o se salvaban o lamentablemente morían. Claro, Pero era una decisión, son decisiones difíciles y muy particulares de cada familia y de cada persona. así es correcto. Doctor, tenemos saludos de Michelle Panda, nos dice saludos licenciada, saludos al doctor Jorge, soy alumno de Acción Vital. Saludos, Michelle. Em, Saludos también de Kevin Eduardo Martínez. Excelente su presentación, doctor. Delia Sánchez, la carrera de la medicina es fascinante. Felicitaciones al doctor. Saludos, saludos, Delia. Quetzali Luna, alumna de Acción Vital. Saludos, doctor Jorge. Doctor, es usted muy querido. Saludos, saludos a todos los que nos están siguiendo por redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, doctor, a mí me surge otra duda. Dentro de lo que son los cuidados paliativos, ¿siempre han existido o a partir de cuándo ya se toma con seriedad y como un área específica que necesitamos cuidados paliativos? Mira, es que aquí nos tenemos que ir a la enfermería como tal. La enfermería tiene aproximadamente en profesionalización como tal como unos 15 o 20 años. O sea, antes la enfermería era muy empírica. ¿Qué quiere decir? Que yo hacía lo que me enseñaron, pero no sabía por qué, ¿no? Y así. Así se pasó durante generaciones. Se pulieron procesos y todo, pero no había como más. Entonces, de 20 años, a lo mejor puede ser más, estoy dando un estimado. 20 años para acá se empezó a profesionalizar, se empezaron a crear ya las carreras, se empezaron a titular y empezaron a darle ya a la enfermería el título de ciencia basada en el método científico y ya no como un oficio, que antes era más como oficio. Entonces, al hacerse ciencia, pues estos cuidados paliativos, si lo vemos así, pues existen desde hace de toda la vida. Nada más que no le llamaban paliativos, ¿no? O no tenían un nombre o no tenían un sistema, un método. Y ya de unos años para acá se empezaron a tratar ya como paliativos. En enfermería, pues por ejemplo, ya hay especialidades de eso. En medicina también, que es la que platicábamos de medicina del dolor y paliativa. Y se ha ido profesionalizando como tal. Pero siempre han existido, nada más que de unos años para acá ya empezaron a crearse ya de una manera más formal. ¿Existe la especialidad en cuidados paliativos, doctor? En medicina sí y en enfermería también. Ok, perfecto. Em, Nos decíamos hace un momento que, bueno, siempre han existido. Actualmente, digamos, ha ido evolucionando. Todo enfermero, doctor, todo aquel que tiene relación con el área de la salud tiene o está obligado a tener este conocimiento de los cuidados paliativos. Sí, es parte de nuestra formación porque al final de cuentas nosotros tenemos que estar preparados para todo el proceso. El proceso de poder curar a una persona o el proceso de enfrentarnos a una situación de esta naturaleza. Entonces es parte de la formación, es fundamental. Es como saber anatomía o no saberlo.
O sea, Entonces es parte de la formación académica en cualquier así es, nivel en cualquier educativo. nivel. Auxiliar de enfermería, enfermería general, licenciatura o medicina. Perfecto. Dentro de la formación del área de la salud, en este caso de la enfermería, doctor, ¿cuáles son las características o el perfil que deben tener los chicos, las chicas que quieren ser enfermeros? Pues tienen que tener vocación, ganas de ayudar a los demás, tienen que tener también mucha disposición por leer, por estarse preparando constantemente, ya que es un área como el derecho, ¿no? Que cambia constantemente. Eh, y entender que hay que estarse preparando y que entraron a un área donde jamás van a dejar de estudiar, porque de repente no les gusta leer, por ejemplo. Es que a mí no me gusta leer, es que a mí no me gusta tratar con las personas. Pues es obvio que es un área donde van a tener que tratar con las personas, donde van a tener que tener empatía, donde van a tener que también, hasta cierto punto el sacrificio. Entender también que a veces nosotros dejamos a nuestros familiares, dejamos las fiestas, dejamos los 24 de Sí. diciembre, los 25, los 31, los unos, por estar en el hospital. Entonces tienen que también tener esa disposición de poder sacrificar a veces ciertas cosas por el bien común de ayudar a los demás. Sí, claro, ¿no? Considero que es de las partes más importantes, ¿no? El compromiso, estudiar, pero sobre todo esa parte humana. Así es. ¿No? Esa parte humana es importantísima porque efectivamente pudiera ser que nos toquen fechas especiales, pero tenemos que atender a un paciente al que probablemente pues con nuestro apoyo pues le estamos ayudando no solo a salvar su vida, sino a que se sienta tranquilo. ¿No? Porque sabemos que en muchas ocasiones no permiten el acceso a los familiares. Y decíamos, los únicos que están ahí, pues son los enfermeros, las enfermeras, los doctores. Y dentro de todo esto, doctor, existe, así como existe gente que decíamos hace un momento, como que marca su línea o que no tiene la vocación, también hay gente que sí la tiene. Así hay compañeros y compañeras en enfermería, en medicina, camilleros, todo, que son extraordinarios y que se desviven por un paciente. Pues eso es, yo siempre he pensado, y lo comparto con ustedes, que en el hospital todos somos como engranes. O sea, no importa si eres camillero, si eres la señora de la limpieza, si me explico, si eres el médico que tenga 1000 especialidades, si alguno de los engranes no funciona, no funciona el hospital. Y yo creo que en general, ¿no? En todos los sistemas. Pero Sí. hablando de esto, yo creo que es bien importante que entendamos que cada uno tiene su función y así como cada uno tiene su función, también cada uno tiene esta vocación desarrollada, mucho o poco, pero sí la tienen desarrollada y hay quienes se desviven por este paciente y que dicen, ¿saben qué? Hasta lo voy a ver a su casa, ¿sí me explico? O sea, y no importa y no le cobro la consulta. O sea, hay gente muy, muy humana. Entonces también mi Así es. respeto y mis felicitaciones para todos aquellos que sí están conectados con esto, como debe de ser. Así es, yo también conozco a varios. Un saludo para mi querido amigo, el doctor Ibarra, que siempre también nos acompaña, de verdad, una persona bastante humana, dedicado, justamente así como lo menciona, dando consultas, voy a tu casa, no hombre, y así como él conozco a mucha gente. Así ¿No? es. Que en cada una de sus profesiones, en cada una de sus áreas, pues da lo mejor de sí. Y doctor, para concluir, ¿qué mensaje le podría dar a nuestras enfermeras, enfermeros? Que en este caso, doctor, tenemos el gusto de compartir alumnado en común, Sí. por lo que es el área de la salud, cosa que a mí me da mucho gusto. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para nuestros alumnos que están dentro de la formación y que prontamente van a estar ahí en el ruedo? Yo creo que el mensaje particular sería que te comentaba, que las vidas no se salvan con buenas intenciones, que no dejen de prepararse, que no, que ningún día de su formación es en vano. Así es. O sea, no pienses que digas, mañana no voy, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho, porque lo que viste Sí. ese día
te puedes enfrentar en tu formación, en tu práctica, perdón, profesional. Vamos a suponer que ese día vimos cuidados paliativos o la introducción de cuidados paliativos. Dices, ¿qué puede pasar? Me pongo al corriente. Nunca va a ser igual como que tengas esa preparación y que estés de la mano con tus docentes y que no dejen de estudiar, que tengan esa calidad humana, que no se dejen de preparar y que no se rindan, porque a veces esta es un área un poco compleja, donde te das cuenta que cada día que siempre hay algo por aprender. Entonces de repente a mí me lleva a pasar en un punto donde te desesperas porque pues tú quisieras saberlo todo, pero no lo sabes. Entonces Sí, eso pasa en todas las áreas. hay que seguir estudiando, seguir estudiando, seguir estudiando, seguirte preparando, porque la diferencia yo considero del área de la salud con otras áreas, sin menospreciarlas, es que nosotros no tratamos con cosas, tratamos con personas. Entonces tienes que tener mucho esa sensibilidad, esa humanidad, para poderte conectar y darte cuenta que una decisión tuya o un procedimiento tuyo, inclusive nos vamos a algo más sencillo, si lo quieres llamar así, el que tú llegues tarde, fíjate lo que te estoy diciendo, la puntualidad. Si desde el momento de tu formación no desarrollas la puntualidad, cuando tú llegues tarde a una guardia, imagínate lo que puede pasar. Sí, claro. A relevar a tu compañero, o que tu compañero no llegue. Y a lo mejor tú dices, me están esperando mis hijos porque voy a hacer la tarea con ellos, o hago 2 horas de camino, y tu compañero nada más no llegó. Entonces, hay que tener mucho compromiso, mucha sensibilidad por las personas y darnos cuenta que son seres humanos y que de nosotros depende que esa persona esté bien o no. Claro, Fíjate. sí, por supuesto. Pues gran mensaje, doctor. Tenemos saludos de Monse Segundo, nos dice excelente ponencia, muchas gracias, doctor. Pues bueno, vamos a concluir nuestro tema. Muchísimas gracias, querido amigo, por haberme acompañado. De verdad, un verdadero honor que hayas estado aquí. Bueno, pues chicos, tenemos anuncios, mañana da inicio nuestro Congreso Internacional de Criminalística y Criminología. Tengo el honor de representar a México en Argentina. Por favor, acompáñenme, no se lo pierdan. El tema es la criminalística en Latinoamérica. Estén pendientes de las redes sociales. Por ese medio vamos a estar transmitiendo la información. Y tenemos también promociones ya de Buen Fin, no se lo pierdan. Tenemos inscripción gratis, pónganse en contacto con nosotros, estudien chicos, prepárense, estudien con nosotros y cambien su vida. Contamos con licenciaturas en Derecho, Psicología, Pedagogía, así como diplomados en Criminalística y en Enfermería. Si no cuentas con tu bachillerato, búscanos, también te podemos ayudar. Contamos con bachillerato en examen único o en modalidad ejecutiva. Y pues bueno, no se pierdan todos los eventos que tenemos próximamente por redes sociales. Tenemos talleres, cursos, conferencias, algunos gratuitos para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen una excelente tarde-noche. Hasta luego.